Bueno, hemos visto ya desde el fundamento bíblico, fundamento espiritual. Hoy vamos a ver el fundamento evangelístico. Vamos a avanzarle. Tenemos 45 minutos. Vamos a hablar del fundamento evangelístico. El evangelismo es una parte indispensable para la siembra de iglesias. Eso es fundamental. El sembrador necesita acercarse a personas que no conocen a Cristo, que no asisten a ninguna iglesia. Esa es una realidad. Tenemos nosotros que entablar amistad con las personas, establecer ya un nivel de confianza con ellos, que nos conozcan, conocerlos a ellos, para poder comunicar en las verdades básicas del evangelio y guiarlas a que puedan tener una fe personal en Jesucristo y que después puedan ellos decidirse al bautismo para que puedan entrar en comunión ya con la iglesia y ser parte del cuerpo de Cristo. Y desde luego ya empezar a trabajar con ellos en un discipulado continuo. Así que los que estuvieron en mi clase el año pasado, que vimos evangelismo personal y grupos familiares, se van a dar cuenta que esto es importante, que nosotros, si queremos sembrar una nueva iglesia, tenemos que hacer el trabajo de evangelismo. Desde luego que tenemos que depender de la dirección, de la orientación y de la obra del Espíritu Santo, porque ese es el primer paso en esta tarea de la evangelización. Cuando de métodos de evangelización se trata, a veces muchos piensan que exista un solo y piensan que generalmente ese que existe los intimida o que no se sienten cómodos con ese método. Pero queremos decirles que hay bastantes métodos para evangelizar. Así que cuando estudiamos el Nuevo Testamento, nos revela por medio del Espíritu Santo que el Espíritu Santo guió a la iglesia a utilizar una gran variedad de métodos para evangelizar. Entre ellos cabe destacar evangelización masiva. En la evangelización en grupos de célula como grupos familiares y la evangelización personal. Así que vamos a empezar con evangelización masiva. ¿Cuántos de ustedes han estado en campañas de evangelización masiva? Campañas de 3 días. Yo he estado en Guatemala, campañas de 15 días, donde en un domo, más de 1,000 personas, todas las noches. Pero también he estado en la selva de Chiapas, durante una semana de campañas, en la cancha principal, en el domo principal del pueblo. Y hemos tenido la experiencia de ese tipo de trabajo de evangelización masiva. La iglesia primitiva utilizaba la evangelización masiva. Predicaban el evangelio en el templo en Jerusalén, según Hechos 5:42. Y cuando se esparcieron a otras regiones, predicaban en sinagogas donde llegaba la gente. La estrategia de Pablo era ir primero a ciudades donde tenían sinagogas y después incluso allí compartirles el mensaje del Mesías, de Cristo, como el cumplimiento que decían las profecías en el Antiguo Testamento. Pero cuando el, el principal de la sinagoga o los miembros de la sinagoga le cerraban las puertas, entonces tenía que buscar otros lugares públicos. Pero Pablo, por ejemplo, ya miramos nosotros en la clase de ayer, utilizó la escuela de Tirano. Durante 2 años estuvo allí en la escuela de Tirano, en Hechos capítulo 19. Los cristianos también predicaban al aire libre, como en Hechos capítulo 3, en los mercados, Hechos 17:17, y en los estadios, Hechos 17:19. El apóstol Pablo incluso fue al Areópago a predicar allí en Atenas, ante los filósofos y ante la gente que ocupaban ese lugar para tener una disertación pública. La iglesia primitiva adaptaba su metodología a las circunstancias. No estaban limitadas a un solo método. Cuando encontraban obstáculos al usar un método, sencillamente empezaban a buscar otras maneras y otros lugares, pero el único fin y el único propósito era predicar a Cristo. La evangelización
en grupos familiares. Evangelizar en grupos familiares era otro método utilizado para la iglesia primitiva. Es decir, la iglesia primitiva también usaba las casas donde estaban las familias. Y en Hechos de los Apóstoles encontramos que la familia era la unidad básica de la sociedad. Esto se nota en el concepto de la palabra griega oikos, que básicamente incluía a la familia, a amigos íntimos y en ocasiones a los trabajadores domésticos. Quiere decir entonces que nosotros también, cuando veamos algo de contextualizar, vamos a entender esta palabra oikos como los cercanos a nosotros, que pueden ser la familia, los amigos íntimos y a veces incluso las personas que trabajan en nuestras casas. En Hechos se menciona al oikos como un grupo o célula en hogares, que podía hacerse reuniones de oración, que solamente reuniones para orar, como la que está en Hechos capítulo 12, verso 12. Por ejemplo, la mamá de Juan Marcos tenía reuniones de oración en su casa, pero también eran reuniones para compartir el pan y la sal. Y se aprovechaba para compartir la palabra comunión fraternal. Pero también eran lugares para alabar y adorar a Dios. Pero también se ocupaba, hermanos, ese tipo de reuniones para testificar, para evangelizar o también para instruir y discipular. Así que el Nuevo Testamento va a mencionar hogares como Jasón, aquel rico que pagó la fianza de todos cuando fue la turba en Tesalónica, de Hechos capítulo 17, donde Pablo sale corriendo y con rumbo a Atenas y todos caen encarcelados y fue Jasón el que paga la fianza de todos. Pero ahí en su casa se tenía ese tipo de células. Justo cuando se convierte en la sinagoga, ahí en Hechos capítulo 18, en Corinto, también pone su casa para que su familia y todos los conocidos escuchen la palabra de Dios. Lidia, aquella que se convierte en un río, va el sábado al río al tiempo de la oración y ella le dice al apóstol, es conveniente que se queden en mi casa, no se van. Y cuando uno termina la historia de cuando salen de la cárcel de Filipos, dice la palabra ahí, que llegan a la casa de Lidia y Lidia ya tiene bastantes convertidos en su casa. El otro ejemplo es el de Estefanas, ahí en 1 Corintios 1:16 y 16:15. Y ya dije, y la madre de Juan Marcos de Hechos 12:12. La evangelización entonces en grupos de célula incluía tener a los integrantes de la familia como líderes. ¿Saben cómo empezó el grupo que estamos arrancando en la Fuerza Aérea aquí en Acapulco? Empezaron solamente, empezó mi cuñado con reuniones de oración, con 2 personas, más bien con un matrimonio, mi cuñado con un matrimonio, en solamente para orar. Y un día mi cuñado me dice, oye, mm, tengo unos amigos que los estoy reuniendo solamente para orar. ¿Tendrás tiempo? Y digo, en ese momento de la pandemia, le dije a mi esposa, pues vamos nosotros. Y entonces arrancamos, aprovechamos esos que tenían para orar, para compartirles el evangelio. No conocían del evangelio. Ese matrimonio que pensamos que eran casados, nos dimos cuenta que estaban viviendo en unión libre, que ni siquiera estaban casados. Y la mujer ya venía con un bebé en camino, estaba embarazada. Y empezó como una reunión de oración. Y ahora, hermanos, es un grupo bastante ya, con 7 bautizados. Quiere decir entonces que evangelización en grupos pequeños, en grupos familiares, es otro método para poder compartir la palabra y que pueden empezar con estudios, testimonios, compartir el pan y la sal, la oración, etc. Esto contribuía automáticamente a la presentación del mensaje en formas que eran relevantes para la cultura local. Hablo de la iglesia primitiva. Y hacía posible
que se establecieran muchos grupos célula en los hogares. Había diferente, porque no tenían casas de oración, no tenían templos. Iban al templo a la hora de la oración, como dice Hechos capítulo 3, pero no había templos cristianos. La iglesia empezó en las casas. Así que no dependían de la disponibilidad de edificios grandes para llevar a cabo su estrategia evangelizadora. Se hacía en grupos familiares. La evangelización personal. Para ello ustedes tienen el material de evangelismo explosivo. Los cristianos de la iglesia primitiva utilizaban una variedad de métodos de evangelización personal. Estos métodos incluían evangelización por medio de visitas, evangelización espontánea y evangelización por medio de la amistad. Entonces vamos a ver evangelización por medio de visitas. Consistía en esfuerzos constantes por testificar a personas en momentos específicos y en lugares específicos. Por eso está registrado en Hechos capítulo 5, verso 42, que los cristianos de la primera iglesia, dice, todos los días en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. Es decir, entonces, evangelización por medio de visitas. Es decir, no es en nuestro hogar, es en los hogares de las personas. Llegamos de visita y ahí, visitando las casas, podemos nosotros allí enseñar y anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. La evangelización espontánea, y ahí se aprovechaban las oportunidades inesperadas del curso normal de la vida para testificar. Por ejemplo, Pablo utilizó, en el caso de Lidia, habló a unas mujeres que se habían reunido a las orillas de un río allí en Filipos y se convierte en Lidia, según Hechos 16:14. Pero también aprovecha el naufragio en aquella isla donde, por un lado, miran a Pablo como el más peor de los pecadores. Porque ven que una serpiente le muerde, juntando leña, le muerde. Y entonces dice, no, dice, este es tan malo, dice que hasta la serpiente le agarró. Pero esperan que caiga muerto y no cae muerto. Y entonces, de lo bajo, lo dicen, no, este es como Dios, lo suben hasta lo más alto. Y él aprovecha para ir a sanar al padre enfermo de ese hombre y de compartir el evangelio. Es decir, son evangelizaciones espontáneas que llegan a ocurrir. Ahí está Hechos 28, lo pueden leer. Evangelización por medio de la amistad. En el Nuevo Testamento se registran varios ejemplos de este tipo de evangelización. Por ejemplo, Andrés. Hay una relación de que Simón Pedro es hermano carnal. Son ellos hijos del mismo papá y de la misma mamá. Y cuando está con Juan el Bautista, Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés dice, ese es el Cordero. Y lo sigue con otro. Y va caminando y Jesús voltea y dice, ¿qué buscáis? Dice, ¿dónde tú moras? Y se quedan la noche con él. Pero a otro día, en Juan capítulo 1:41, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Fíjense que allí en ese mismo capítulo 1 de Juan está también la amistad de Felipe y Natanael. Para empezar, tenemos que ver el contexto. Felipe, Andrés y Pedro eran de la misma ciudad, eran de Betsaida. Así dice la historia. Y Betsaida no es un pueblo bueno, ¿eh? Es un pueblo que Cristo Jesús denunció. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Dice, va a haber más misericordia para aquellas ciudades que fueron destruidas con fuego. Porque ustedes vieron las maravillas y nadie se convirtió. Sin embargo, de Betsaida estaba allí Simón, estaba Andrés y ahora estaba Felipe. Y Felipe tiene el encuentro con su amigo Natanael.
Natanael, un verdadero israelita, alguien que está versado en la palabra, que lee la palabra, que está ahí. Y ahí dice Juan capítulo 1, verso 45, que Felipe invita a su amigo y, y le dice, oye, ¿a quién tengo que ir a ver? Le dice, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Dice, mira, yo no sé, pero quiero que vengas y veas. Quiero que vengas y veas. Es decir, mira, te pago lunch, te pago la soda, te invito una bebida, te, te pago el taxi, pero quiero que vengas y que tú veas. Como dice el himno, ven y ve. Y entonces cuando llega Natanael, Jesús lo ve y le dice, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Y aquel se queda sorprendido. ¿De dónde me conoces? Y Jesús le dice, te vi debajo de la higuera. Era muy común en el tiempo de Jesús que se estudiaran con los rollos, agarraban los rollos y se ponían debajo de la higuera a estar estudiando la palabra. Y es posible, ¿verdad? Que Jesús pasó y lo vio que era un hombre estudioso de la escritura. Y cuando aquel le dice, hemos encontrado al Mesías, el que refiere Moisés en la ley y los profetas, a José, hijo de Nazaret, y dice, de Nazaret, todo cuadra, pero no checa. De Nazaret puede salir algo de bueno. Y miramos nosotros que efectivamente Jesús no es de Nazaret, Jesús es de Belén. Como dice Miqueas 5:2, tu pequeña Belén Efrata, de ti saldrá el libertador de Israel. Es decir, él conocía la escritura y dice, de Nazaret, ni existe en el Antiguo Testamento la palabra Nazaret, ni existe el pueblo. Es una ciudad completamente nueva. Y dijo, bueno, mira, ven y ve. Quiero que vengas y veas. Pero, ¿por qué fue? Porque tenía confianza con Felipe, porque había amistad con él. Y lo mismo pasa cuando Cornelio invita en Hechos capítulo 10, verso 24, invita a Pedro, a Simón Pedro, a que vaya a su casa. Y él agarra y reúne a la gente, a sus parientes, a sus amigos más íntimos, según Hechos capítulo 10, verso 24. Así que evangelización espontánea, evangelización por medio de la amistad. Evangelización literaria. Y uno dice, bueno, es que, por ejemplo, Lucas, el médico Lucas, es un ejemplo de esta evangelización literaria. Porque si ustedes se dan cuenta que el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles son dos escritos, dos libros escritos por la misma persona, por un doctor llamado Lucas, Lucas un helénico. Entonces, el Evangelio de Lucas está dirigido a un amigo del llamado Teófilo, ¿no? Y le dice, Lucas 1:4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y estas cosas eran las que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1 del 1 al 2. Y cuando nosotros leemos el Lucas 1 y Hechos 1, nos damos cuenta que va dirigido a Teófilo para instruirlo en la fe. Sin embargo, los otros evangelios son esfuerzos por presentar la vida, el ministerio y el mensaje de Jesucristo a diferentes públicos en particular. Juan trata de explicarlo a través de 7 poderosas señales o milagros. Y empieza diciendo, bueno, si Jesús hizo muchísimos milagros y señales que no están escritos en este libro. Y en Juan 20:31 dice, pero estas cosas que han sido escritas es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esos 7 milagros, y empieza con el primer milagro, que es convertir el agua en vino, y termina diciendo, se pudieron escribir muchos más milagros y no alcanzarían los libros, pero los que se han escrito y lo que está aquí es solamente para que conozcan y crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo,
y que creyendo en su nombre tengamos vida. Aunque los cristianos no contaban con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, aquellos primeros cristianos no contaban con la radio, con la televisión, con el internet, con la telefonía que tenemos ahora, las computadoras, con los mensajes de WhatsApp, con aviones, etcétera. Usaban todos los medios que tenían a su disposición para poder evangelizar en su tiempo. Cuando una puerta veían que se cerraba, ellos buscaban la manera de abrir otra para continuar con la tarea de cumplir con la gran comisión. Vamos a contextualizar cada uno de los puntos que vimos y entonces contextualizar la metodología evangelizadora, porque una de las tareas más exigentes, pero que es sumamente emocionante del siglo XXI, que enfrentamos nosotros como sembradores de iglesias, es contextualizar esa metodología evangelizadora a fin de que también sea relevante para una enorme variedad de grupos que conforman la sociedad actual. Y tenemos estas preguntas. Número 1, ¿cómo podemos comunicar la verdad del evangelio de manera que la gente no solo entienda, sino que también responda positivamente? Porque luego les compartimos el evangelio y decimos, espero entienda. Pero no solamente espero que entienda, también espero que responda positivamente. Y entonces, mi mensaje que llegó, quiero ver si ese mensaje tiene respuesta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos contextualizar nuestra metodología evangelizadora? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, las siguientes sugerencias tienen el propósito de hacernos pensar en maneras originales de hacerlo y de desarrollar nuestros propios métodos y adecuarlos a los ambientes en que nosotros vivimos. Es muy importante entonces contextualizar la metodología evangelizadora. ¿Cómo que contextualizamos la evangelización masiva? Tenemos muchos creyentes por las campañas de evangelismo que hemos hecho al aire libre aquí en el estado de Guerrero. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo de campañas, pedíamos permiso al municipio de cerrar calles y entonces sacamos la iglesia a la calle. Sacamos bancas, sillas a la calle y poníamos bocinas y pedíamos permiso a las autoridades y ahí compartíamos el evangelio. A mí me tocó, curiosamente, como testimonio lo voy a decir, que en una ocasión fuimos invitaron a mi iglesia con el ministerio de alabanza y me invitaron a predicar en una congregación que habían hecho eso, sacar las sillas y todos para hacer el culto evangelístico en la calle. En la avenida principal tuvieron que los automóviles utilizar calles alternas para tener su movilidad, porque el ayuntamiento ya había dado permiso y habíamos cerrado la calle completamente. Y se vino una nube negra y nosotros nos dijimos, y va a llover, va a llover. Y nos dimos cuenta que la gente nueva empezó a llegar a sentarse a las sillas. Empezó a sentarse a las sillas y nosotros dijimos, todavía no empieza el programa y ya viene la lluvia, ya viene el agua. Entonces todos nos fuimos, el pastor de la iglesia, su servidor, los músicos, todos nos fuimos a un cuartito a orar, Señor, no permitas que llueva, porque si no la gente se va a ir, no va a oír la palabra. Y Señor, empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Y nosotros orando. Y arrancamos el programa a la hora que habíamos dicho, a la hora que estaba programada en el volante, en la información, en la publicidad que hicimos, se hizo, y arrancamos esa hora. Nomás cayeron unas poquitas gotitas. Y la lluvia se vino, pero en el lugar donde estábamos no estaba lloviendo. De una calle para allá llovía y de una calle para allá llovía y nosotros en seco. Y nosotros, que es increíble lo que Dios dejó en seco el lugar y la lluvia por un lado y la lluvia por otro. Todavía muchos hermanos me recuerdan ese hecho que pasó.
Terminó el culto. Muchas personas se quedaron, escucharon la palabra y terminando de levantar la última silla, se vino el aguacero, se vino la lluvia. Ejemplos como esos, donde tenemos nosotros que depender del Espíritu Santo, aún en esos momentos de evangelismo masivo. Y quizás por ahí les voy a pasar, les voy a subir un material que se llama Cómo hacer campañas de evangelismo. O sea, trabajo masivo, cómo hacer un programa, detalles de cómo organizar ese tipo de cultos. ¿Se requiere inversión? Sí. ¿Se requiere un lugar donde pueda llegar la gente? Sí. Conseguir los permisos, todo eso se requiere. Pero nuestra experiencia, y pongo aquí el ejemplo de nuestro trabajo durante años, de dar recorrido en nuestro estado aquí en Guerrero, y llamémosle provincia o departamento, como lo tienen ustedes, surgieron varias misiones, de las cuales, cuando menos, hoy tenemos 2 de ellas plantadas como iglesias, con terreno y edificios construidos. Han pasado ya más de 35 años de ello y las iglesias están ahí. Y solamente tenemos una misión que apenas sé que adquirieron el terreno. De esas 3, y ya una ya adquirió ya la última ya adquirió su terreno, pero todavía no se consolida como iglesia, todavía es misión. Las otras 2 ya sí son iglesias. Otros han utilizado tiendas de campaña. He estado yo en lugares donde se renta una carpa como de circo, una tienda de campaña grandísima. Y en una ocasión me tocó estar en Veracruz. Bueno, en los límites, casi la última parte de lo que es se llama la 1 Puebla, que está así. Luego sigue el siguiente pueblito, es Veracruz. Y la iglesia compró ahí como unas 5 hectáreas de terreno y rentaron unas carpas y reunieron como cerca de 1,000 personas o más de 1,000 personas. Pero cada iglesia llegó y llevó invitados. Y me tocó estar predicando así masivamente a las personas y cada iglesia a sus invitados les tenía que dar seguimiento. Entonces, realizar reuniones masivas de evangelización, podemos nosotros alcanzar a las personas y discipular a las personas. Con ellas, que ya las hemos alcanzado, empezar a formar, empezar a formar nosotros nuestro grupo, núcleo, alrededor de la cual va a ser la nueva congregación, si es que vamos a desarrollar una nueva congregación. Pero estos solamente son unos pocos ejemplos de la utilización de actividades de evangelización masiva en el propósito expreso de empezar iglesias, en mercados, en canchas deportivas, por ejemplo, cuando estuve predicando en Honduras, allá en Choluteca, Honduras, predicamos en una cancha de fútbol. En una cancha de fútbol. Se hizo un templete y allí se consiguieron muebles, sillas y en una cancha de fútbol. Así que he estado predicando también en grandes auditorios, donde cerca de 5,000 personas. Me tocó en Monterrey, consiguieron un auditorio, 5,000 personas. Y estaba a reventar el local para solamente compartir el evangelio. Esas se llaman evangelización masiva. Y uno tiene que el mensaje centrarlo muy preciso, muy corto, porque es para gente nueva. A veces la iglesia requiere mucho más, pero no es un culto para la iglesia. E incluso nosotros tenemos que aprender a tratar de que los cultos no son para la iglesia, son para gente nueva. Tenemos que trabajar aún en el diseño. Hoy les voy a pasar algunos tips. A ver si en la semana esta o en la otra les empiezo a subir información sobre cómo hacer campañas de evangelismo. La evangelización por medio de visitas. Estamos contextualizando lo que hizo la iglesia primitiva. Esto posibilita que los evangelistas encuentren a personas que no tienen contacto con ninguna iglesia o con cristianos evangélicos. Y a veces, cuando se trata
de visitar a las personas, encontramos personas en quienes el Señor ya está trabajando, ya está obrando, y que prácticamente solamente vamos nosotros a presentar el evangelio y luego ellos, por las circunstancias en que están llevando sus vidas, ellos ansían, tienen hambre de escuchar el evangelio. Y en muchos casos los que aceptan a Cristo en la primera visita son los que ya han sido cultivados, ya han estado en un tiempo de cultivo. En estos casos, entonces, el creyente que los visita solamente les va a ayudar a comprender un poquito el evangelio y para que ellos puedan tomar una decisión que quizás ya la estaban considerando desde hace tiempo. Y apenas a mí me pasó con una hermana. La hermana llega al culto de evangelismo, llega a la iglesia, pero ha escuchado el evangelio en otra comunidad. Pero como se cambió de aquel pueblo y se vino a entonces aquí, dijo, es que yo ya he escuchado, pero no había tomado la decisión. Y le empezamos a ayudar a compartir el evangelio y Carmelita decide bautizarse. Pero como le digo, es un trabajo que ya estaba, que nomás solamente requería esta siguiente visita. ¿Qué debemos hacer cuando las personas que visitamos no muestran interés en oír el evangelio o no entienden lo que estamos diciendo? Primero, tendríamos nosotros que averiguar por qué su actitud hacia el evangelio y a los evangélicos, por qué su actitud hacia nosotros. Y dejar que esto determine lo que nosotros investiguemos, determine nuestra estrategia. Porque lo primero que tenemos que hacer es ganarnos su amistad, cultivar su amistad, ganarnos su confianza. Ellos perdieron la confianza en el evangelio, ellos perdieron la confianza en los cristianos, pero nosotros tenemos que ganarnos esa confianza. El momento llegará cuando podamos nosotros llevarlos a Cristo. Así que nuestra metodología para la evangelización por medio de visitas debe adaptarse al nivel de receptividad de la comunidad en que nosotros estamos trabajando. Porque si una comunidad es reacia, es decir, es resistente a escuchar el evangelio, una metodología de evangelización que tiene como su objetivo obtener una decisión en la primera visita no dará resultados. Si yo digo, es como en primera visita se tiene que convertir, no va a dar resultados, porque ellos ya están teniendo un obstáculo de comunicación, están reacios. No debemos descansar o descartar la visitación por el hecho de que en el pasado pues no dio resultado. Y como no dio resultado en el pasado, entonces yo la debo descartar, porque se dio en comunidades reacias. Lo que tenemos que hacer es seguir buscando otros tipos de visitas que mejor se adapten al contexto local. Tenemos nosotros que pedirle a Dios, Señor, ilumíname, ayúdame para tener un buen contexto de esta localidad y que mis visitas sean medios de evangelización. Contextualizar la evangelización espontánea, aquella que te toca ir en el bus, en el avión y que te toca con personas, ir sentados ahí por horas, estar sentados. No sé si les he platicado que me ha tocado viajar en avión y 3, 4 horas de vuelo con una persona aquí. Y yo dije, no, pues aquí me lo puso el Señor. Y yo espero que el vuelo, el avión, esté en lo más alto. Y yo lo veo, que es su actitud de preocupación, porque el avión para arriba, y ya cuando estás bien hasta arriba, le digo, oiga, ¿y si esto se cae? Ay, no diga eso, por favor. Y empezamos la plática. ¿Qué pasa si te mueres hoy? ¿Qué seguridad tienes de estar en el reino de Dios? Y empezamos con preguntas de diagnóstico. Empezamos a trabajar evangelismo. Entonces, es importante, entonces, contextualizar la evangelización espontánea. Porque miramos nosotros que
la experiencia de Felipe con el eunuco, con el etíope. Es un ejemplo de ese tipo de evangelización. Porque nosotros pone el Señor personas que podamos alcanzar. Y es importante tener una idea muy clara de cuánto la persona sabe del evangelio y cuál es la actitud que él tiene hacia el evangelio, hacia las cosas de Dios. Así nosotros podemos presentar el evangelio de manera que la persona lo pueda entender. Recuerde que la primera pregunta que Felipe le hizo al eunuco no fue, oye, ¿te gustaría aceptar a Cristo? No, 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 no. Le dijo, veo que va, veo que va leyendo el profeta Isaías y le dice, oye, ¿y entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, no, pues no sé si el escritor habla de sí o habla de otro. No sé de qué está hablando. Entonces, Felipe poseía el conocimiento de las escrituras y él estaba capacitado para poderle satisfacer el hambre espiritual a este eunuco. Por tanto, entonces es importante reconocer que en algunos casos lo único que podemos hacer es solamente sembrar la semilla y también orar por nuestros interlocutores, por aquellos a los que le estamos hablando. Porque la evangelización espontánea alcanza a personas que quizá como testigos nosotros no conocemos su historia, no conocemos su vida, pero cada persona tiene su propia historia. Usted tiene su propia historia, pero no la conozco. Voy a estar 1 hora o 2 horas con él en la espera de la consulta médica, en la espera de un viaje en un autobús, en un avión. Voy a estar ahí sentado con esa persona. No conocemos su historia. Sin embargo, son evangelizaciones que se nos ponen ahí de manera espontánea. Contextualizar la evangelización por medio de los grupos familiares. Ya tratamos la clase el año pasado acerca del sistema de grupos familiares. Y muchos creyentes están usando su hogar para evangelizar de muchas maneras. Número 1, invitar a alguien a comer. Había un hermano que trabajaba en la frontera de México con Estados Unidos. Hay maquiladoras, es decir, compañías americanas que contratan obra de mano mexicana y para hacer productos que se van al extranjero. Y entonces, en el turno nocturno, en el segundo turno, que salían a las 10 de la noche, el hermano le decía a sus amigos, los invito a una carne asada a mi casa. Hambre, aquellos hombres salían con hambre. Y llegaba a la casa y se sentaba con ellos y le decía, hey, vamos a hacer una oración antes de tomar los alimentos. Y comía, hacía la oración y comían con ellos. A la siguiente semana, hoy me los vuelvo a invitar a la carne asada. Pero dice, aparte de orar, quiero leerles un texto. Iba poco a poquito dosificando. Primero la oración, después un texto bíblico. Y a la siguiente semana, otra vez la carne asada y todo esto. Y ya como a la tercera dicen, oiga, ¿qué quieres que llevemos? Llevamos las tortillas, llevamos la salsa, pues tú pones todo y empezaron a organizarse. Y ya terminaba ya haciéndose un culto. Ya no solamente era orar, no solamente era leer, sino ya era predicar. Ya iban a escuchar la predicación. Y le dijo, oigan, ¿qué les parece que para la próxima vengan con sus familias? No vengan solos, sino se traigan a su esposa y a sus hijos y va a haber comida para todos. Es decir, invitar a alguien a comer. Tener reuniones sociales de grupos pequeños durante los cuales se presenta un breve testimonio, muy pequeño, y siempre en los testimonios recuerden que ya vimos, hay que exaltar no lo malo, sino lo bueno que Dios nos ha dado. Las cosas negativas, poquito. Dios me sacó de esto y de esto, pero ahora en Cristo tengo esto y esto y esto y esto, lo que tenemos ahora en Cristo. Seguido por una conversación amistosa, tener grupos de estudio bíblico. Por ejemplo, los jueves por Zoom, yo tengo un grupo de estudio bíblico. Oramos y la palabra. No hay cantos, es solamente 40 minutos de palabra y de preguntas al estudio. Y de ahí hay personas que han decidido levantar su mano para aceptar a Cristo, levantar su mano para decir, hermano, nos queremos bautizar por Zoom. Y decimos, es nuestro grupo familiar por Zoom. Pero tenemos nosotros que trabajar ahí estudios bíblicos. O si usted tiene algún estudio como
de alguna manualidad y usted quiere ofrecer clases especiales de cocina, de costura, de nutrición, de administrar el dinero, de pintura, de manualidades, dar una clase de tipo secular para que allí capte personas y que antes de la clase oren, después de la clase oren y empieza a compartir algunos textos en la clase de costura, que empiece la gente a familiarizarse, que desde ahí usted trabajar, hacer clubes de lecturas con libros cristianos, invitar a vecinos de nuevos en el vecindario, disponerse como consejero, personas que están teniendo problemas con sus hijos y usted puede aconsejarles, problemas con su matrimonio, aconsejarles, ayudar a los niños con sus tareas, es decir, podemos tratar de contextualizar la organización por medio de estos grupos pequeños. Contextualizar la organización por medio del servicio cristiano. Bueno, aquí vamos a interrumpir un poquito la clase porque ya nos va a tocar ya la, la, el interrumpir toda la clase porque tienen una reunión. Pero hasta aquí, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo vamos? Pregunten, conversen. También les avisamos que el próximo lunes no tenemos clases, es 1 de mayo. Prendan su micrófono, por favor. Sí. Sí, hermano, adelante. Mario, ¿quién? Hermano, No, perdón, querido Mario. Esta última idea que usted ofrecía, hermano, me pareció excelente y que a lo mejor hemos, perdido de vista, ¿no? Porque cuántas mujeres o cuántos hombres no tienen un oficio como tal y que podríamos echar mano, ¿no? Ahorita que usted decía que las clases y de momento me visualizaba, decía yo, pues es cierto, yo sé bordar, yo sé tejer y nunca lo he pensado, hermano, jamás lo pensé así, ¿no? Decir, regalar una clase y pues la mayoría que queremos que nos regalen más los mexicanos, ¿no? Que nos regalen una clase y aprovechar ahí para captar gente, ¿no? Y me evitaría yo a lo mejor eso de que a todos los cristianos nos da miedo de ir a tocar puertas, de ir a buscar gente, y solita la gente va a llegar porque a quién más no le gusta que le regalen algo, ¿no? Y más si es una clase de manualidades, yo creo que todas las mujeres buscamos algo para dispersar la mente y aunque sea un ratito salir y hacer algo diferente y pues sería bello, ¿no? Hacer esto de captar a la gente así, hablarles de Dios, orar con ellas y ellas regresarían parte de emocionadas por haber aprendido un oficio nuevo, pues por haber conocido a Dios. Gracias, hermano. Sí, adelante, Mario. sí, por ahí me gustó la parte de la clase donde hablaba por ahí de que el Espíritu Santo provee la estrategia para la misión, ¿no? Como decía ahí, a veces, cuántas veces no nos asombramos eh, de las formas en la que actúa el Espíritu Santo y a través de qué formas eh, actúa para cumplir con la misión, ¿no? Nosotros a veces planeamos una cosa y nos pasó a nosotros hace poco tiempo atrás con un bautismo que estaba planeado para hacerlo el día sábado y bueno, se iba a bautizar una sola persona porque era una persona mayor y bueno, se bautizaba solo él. Y el sábado a la mañana, terrible lluvia, no paraba de llover toda la mañana, se suspende el bautismo para el martes. Se iba a hacer el martes el bautismo y en ese trayecto de domingo y lunes hubo 2 personas más que se bautizaron. Yo digo, Sí, cómo a veces el Espíritu Santo trabaja en eso porque es algo que es incomprensible a veces para nosotros, ¿no?
y solo es esa manera de actuar, ¿no? Y también de la forma de que por ahí guía a los individuos, ¿no? Como usted decía, a veces, como nos decía, nosotros a veces queremos por ahí forzar las cosas o queremos, ¿por qué no se bautiza? ¿O por qué no va a la iglesia? ¿Y por qué? Y estamos ahí y quizás no nos toque a nosotros, ¿no es cierto? Por ahí nosotros le hablamos a esa persona mucho tiempo y no pasa nada y viene otra persona, le habla un ratito y por ahí logra, ¿no es cierto?, el cometido, ¿no? Y es tan interesante ver ese actuar, ¿no? Del Espíritu Santo, que es algo que por ahí nosotros no podemos explicar, pero es algo tan grande y tan inmenso que a uno lo deja perplejo a veces, ¿no es cierto?, de cómo es ese actuar, ¿no? Muy bien. Mario, vamos a clausurar porque tienen reunión. Llévanos en oración, por favor, para clausurar. Y los comentarios, guárdenselos o escríbanos y nos vemos el martes, no el lunes, porque es 1 de mayo, el martes tenemos clases. Oramos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa clase que tuvimos, Señor. Te damos gracias por todo esto que tú por medio del pastor nos estás enseñando. Te pedimos que tú, eh, que este conocimiento que nosotros estamos adquiriendo, tú lo pongas en práctica en nuestras vidas, en nuestras misiones, en nuestras iglesias, Señor, y en nuestras comunidades. Te pedimos que tú nos ayudes a hacer una herramienta en tus manos para poner en práctica todo esto. Te damos gracias por la vida del pastor, te pedimos que lo bendigas, así como a cada uno de los hermanos acá presentes y los que van a ver la clase grabada, Señor. Te pido esto y te agradezco infinitamente por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos desconectamos para que tengan su reunión. Pasa ustedes. Bendiciones. Bendiciones a todos. Nos vemos.